Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuando veas este video. Soy alumno Neftalí Abisaí Tamay Estrella de la Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico Superior de Motul. Esto es un video relacionado con la materia de análisis de circuitos del tema 5, actividad número 1, relacionado al parcial 4 o 5. No, eso no lo recuerdo. El objetivo del video es demostrar y desarrollar ejercicios con la característica de que tienen un inductor y un capacitor. A estos circuitos se le conocen como circuito RLC y precisamente esa es su característica principal. Contienen unas resistencias, contienen inductores y contienen capacitores. Quiere decir que eso se comporta de una forma un tanto diferente a los hechos anteriormente. Para ello vamos a analizar de dos tipos, los que se encuentran en serie y los que se encuentran en paralelo. Primero comenzamos con los que se encuentran en serie. Como se puede ver en la imagen, tenemos este circuito que está en serie. Hacemos un análisis muy similar al hecho en los ejercicios anteriores, con la condición inicial y con la condición final. En este caso tenemos tres análisis. Cuando T tiende a ser menor a 0, cuando T tiende a ser igual a 0 y cuando T tiende al infinito. Primero con el análisis de T menor a 0. En este caso tenemos un análisis similar. Se pueden ver todos los cálculos en él. Se pueden ver los cálculos realizados en el ejercicio. Y tenemos que los resultados son que 2 amperes y 4 volts respectivamente. Para las condiciones finales vamos a calcular, en este caso cuando T sea igual a 0, obtendríamos una derivada de la intensidad con respecto al tiempo. ¿Cómo calculamos esto? Sencillo. Solamente tenemos que realizar el análisis respetando la condición de que cuando T sea igual a 0, obtendremos la apertura del switch. En este caso, como T sea igual a 0, sería igual que T igual a 0 menos y sería igual a T igual a 0 más. ¿Por qué? Porque de un momento a otro no se puede bajar la impedancia ni el voltaje obtenido en un circuito. Hacemos el análisis como se puede ver en la imagen, despejando unas nuevas fórmulas, que sería esta de derivada de voltaje con respecto al tiempo será igual a la intensidad del capacitor sobre el capacitor. Intensidad derivada de la intensidad con respecto al tiempo será igual al voltaje del inductor sobre la capacidad del inductor. Tenemos que, como es una sola malla, te hacemos análisis de la ley de voltaje de Kirchhoff, LVK, y obtenemos un resultado muy curioso, pues da 0 volts. Despejamos en las dos fórmulas esto y cuánto da también 0 volts. Ahora hacemos el análisis de cuando la intensidad tiene infinito. Como sabemos en este caso, pues cuando tiene infinito el inductor se comporta como un cortocircuito y el capacitor se comporta como un switch abierto. Solo nos queda la resistencia. Al ser un switch abierto tenemos que la intensidad que cae ahí sería un total de 0 volts, digo de 0 amperes, y el voltaje sería igual a 12 volts. Así de sencillo, y este es el análisis. Procedemos al análisis en digital, es decir, el modo simulado. Vemos nuestro circuito y ¿qué obtenemos? Esperamos que cargue la simulación. Y ahí está. Cuando el switch está abierto tenemos que hay una caída de 0 amperes en la intensidad y una caída de 12 volts en el capacitor. Cuando tiende a cerrarse el switch tenemos la pérdida, se empareja el voltaje a los 4 volts y tenemos la ganancia ya de los 2 amperes. 12 volts, 0 amperes, 4 volts, 2 amperes. Queda bien realizado nuestro análisis. Ok. Ahora tenemos el análisis en paralelo. En paralelo llegamos a tener una situación un tanto diferente. Para ello vamos a ir al circuito en paralelo. Ok, es el que ya está señalado aquí. En paralelo tenemos las siguientes condiciones. En ese caso vamos a tener también dos condiciones. Cuando las condiciones iniciales y las condiciones finales. ¿Qué tenemos de esta manera? Tenemos una ventaja que cuando sea T menor a 0 tenemos que la fuente de amperaje
se mantiene conectada. Podemos hacer análisis, comportamos el inductor como un cortocircuito, el capacitor como un switch abierto y tenemos los siguientes resultados. Para la intensidad serían 4.5 amperes. Este dato va a ser muy útil más adelante. Tenemos que para el segundo análisis, cuando t tiende a infinito y sea mayor a 0 o igual a 0, en ese caso ya no tendríamos la fuente de amperaje que nos esté ayudando. Para ello vamos a tener que hacer una sustitución, buscando los valores de alfa y omega sub 0. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Sencillo, porque al no tener una fuente de amperaje o de voltaje, tenemos un circuito RLC sin fuente de poder. Y esto se analiza desde otra manera. Tenemos que los resultados son de los análisis de esas fórmulas que nosotros obtenemos. Vamos a hacer esta solución mediante el análisis, la resolución de un sistema de ecuaciones. La primer sistema de ecuaciones resuelto nos da 0 es igual a A1 más A2. La segunda ecuación se obtiene derivando la función de voltaje con respecto a t y toda la fórmula general que ya habíamos trabajado. S1 y S2 lo calculamos anteriormente y aquí hicimos la derivación con respecto a voltaje con respecto al tiempo. Podemos hacer la misma derivación pero con voltaje con respecto a 0 y ahora sustituimos, tenemos una derivada pero tenemos una incógnita también, derivada de voltaje con respecto a 0 con respecto al tiempo. Si hacemos despejes, podemos hacer en este caso un análisis mediante la ley de corriente de Kirchhoff y haciendo determinados despejes obtenemos que los valores serían de menos 1125 datos. Estos datos los comparamos con la ecuación que obtenimos, sustituimos valores y tenemos un total de que A1 sería igual a menos 150 y A2 a 150 respectivamente. Entonces comparamos los dos datos y damos que el voltaje con respecto al tiempo es igual a menos 150 exponencial a la menos 2.5 con respecto por t más 150 exponencial a la menos 10 con t. ¿Qué tenemos aquí? Es lo que vamos a demostrar simulado. Tenemos que cuando el switch está abierto tenemos el amperaje y tenemos 0 volts. Bajamos, hay una ganancia de voltaje muy mínima y el amperaje se mantiene. Abrimos, hay un movimiento todavía de voltaje. ¿Y cómo se puede describir esto? Pues en la siguiente gráfica empleada en GeoGebra se puede ver el funcionamiento de esto de una forma un poco drástica. Esto es lo que sucede con la curva. Cuando hay un cambio, tiende de un momento a otro de alto a bajo. Y luego que llega a un punto máximo, empieza a subir hasta alcanzar 0. Y cuando se mantiene, y cuando llega a 0, se mantiene. Este es el comportamiento que tiene este voltaje. Eso se debe a el ahorro y el almacenamiento que tienen el inductor y el capacitor. Con esto concluyo este análisis, esta actividad. Espero que les sea de ayuda. Muchas gracias y buenas noches.